Código Penal para el Distrito Federal. Si te gusta este material, suscríbete a mi canal y da un clic en el icono de la campana, que está junto a la opción de suscripción, para recibir notificaciones, cada vez que se encuentre un nuevo código o ley disponible en YouTube, y para que a la vez, mi canal crezca en contenidos y suscriptores. También, puedes pulsar en el botón me gusta y compartir estos audios para que lleguen a más personas. Te agradezco por tu atención y preferencia y nos vemos en los próximos videos. Gracias. Capítulo 5. Omisión de informes médico-forenses. Artículo 301. Se impondrá de 6 meses a 3 años de prisión al médico que, habiendo prestado atención médica a un lesionado, no comunique de inmediato a la autoridad correspondiente. A la identidad del lesionado. B. El lugar, estado y circunstancias en las que lo halló. C. La naturaleza de las lesiones que presenta y sus causas probables. De la atención médica que le proporcionó. O. El lugar preciso en que queda a disposición de la autoridad. O. El lugar preciso en que queda a disposición de la autoridad. Artículo 302. La misma sanción establecida en el artículo anterior, se impondrá al médico que, habiendo otorgado responsiva de la atención de un lesionado, no proporcione a la autoridad correspondiente. Al cambio del lugar en el que se atiende al lesionado. Ve el informe acerca de la agravación que hubiere sobrevenido y sus causas. C. La historia clínica respectiva. D. El certificado definitivo con la indicación del tiempo que tardó la curación o de las consecuencias que dejó la lesión. O. El certificado de defunción, en su caso. Lesión. O. El certificado de defunción, en su caso. Capítulo 6. Delitos cometidos en el ámbito de la ejecución penal. Artículo 303. Se impondrán de 2 a 8 años de prisión y de 50 a 300 días multa, al servidor público que 1. Exija gabelas o contribuciones a los encargados o empleados de lugares de reclusión o internamiento, a los internos o a sus familiares, a cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado, o para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen. 2. Otorgue indebidamente privilegios a los internos. O. 3. Permita ilegalmente la salida de personas privadas de su libertad como procesadas o sentenciadas. La salida de personas privadas de su libertad como procesadas o sentenciadas. Capítulo 7. Evasión de presos. Artículo 304. Al que indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión de una persona que se encuentre legalmente privada de aquella, se le impondrán de 2 a 7 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Se le impondrán de 2 a 7 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Artículo 305. Al que favorezca al mismo tiempo, o en un solo acto, la evasión de 2 o más personas privadas legalmente de su libertad, se le impondrán de 3 a 10 años de prisión y de 100 a 350 días multa. Artículo 305 bis. Se equipara al delito de evasión de presos y se le impondrán de 2 a 7 años de prisión y de 100 a 300 días multa, al que encontrándose sujeto al beneficio de reclusión domiciliaria mediante el programa de monitoreo electrónico a distancia, evada por cualquier medio la vigilancia de la autoridad ejecutora. A distancia, evada por cualquier medio la vigilancia de la autoridad ejecutora. Artículo 306. Las sanciones previstas en los artículos anteriores se aumentarán en una mitad, cuando 1. Para favorecer la fuga, haga uso de la violencia en las personas o de la fuerza en las cosas. O 2. El que indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión sea servidor público en funciones de custodia. Libertad o favorezca la evasión sea servidor público en funciones de custodia. Artículo 307. Si el que favorece la fuga es el ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, cónyuge, concubina o concubinario, pareja permanente, hermano del evadido o pariente por afinidad hasta el segundo grado, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión. Si mediare violencia, se impondrá de 1 a 4 años de prisión. Si mediare violencia, se impondrá de 1 a 4 años de prisión. Artículo 308.
Si la reaprehensión del evadido se logra por gestiones del responsable de la evasión, la pena aplicable será de una tercera parte de las sanciones correspondientes. La pena aplicable será de una tercera parte de las sanciones correspondientes. Artículo 309. Al evadido no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna, salvo que obre de concierto con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos o ejerza violencia, en cuyo caso se le impondrá de 6 meses a 3 años de prisión. Cuando un particular cometa o participe en alguno de los delitos previsto en este capítulo, se le impondrá la mitad de las sanciones establecidas. Reformado en su denominación, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014, título 21. Delitos cometidos por particulares ante el Ministerio Público, Autoridad Judicial o Administrativa. Capítulo 1. Fraude procesal. Artículo 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de 6 meses a 6 años de prisión y de 50 a 250 días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude. Reformado, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 28 de noviembre de 2014. Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de 5.000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, al momento de realizarse el hecho. Adicionado, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Artículo 310 bis, al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, altere antecedentes, medios o datos de prueba y los presente en la audiencia intermedia o de debate, o realice cualquier otro acto tendente a inducir a error al órgano jurisdiccional o administrativo, con el fin que se señala en el artículo anterior, se le impondrá la sanción prevista en el artículo anterior. Este delito se perseguirá por querella, en los términos del artículo anterior. Este delito se perseguirá por querella, en los términos del artículo anterior. Capítulo 2. Falsedad ante autoridades. Artículo 311. Quien al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta, será sancionado con pena de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Si la falsedad en declaración se refiere a las circunstancias o accidentes de los hechos que motivan la intervención de la autoridad, la pena será de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 150 días multa. Reformado, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Artículo 312, a quien con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un procedimiento penal, ante el Ministerio Público o ante la autoridad judicial, declare falsamente en calidad de testigo o como denunciante, además de la multa a que se refiere el primer párrafo del artículo 311, será sancionado con pena de 3 a 7 años de prisión si el delito materia de la averiguación previa, la investigación o del proceso no es grave. Si el delito es grave, se impondrá de 5 a 10 años de prisión. Si el delito es grave, se impondrá de 5 a 10 años de prisión. Artículo 313. Al que examinado como perito por la autoridad judicial o administrativa dolosamente falte a la verdad en su dictamen, se le impondrán de 3 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa así como suspensión para desempeñar profesión u oficio, empleo, cargo o comisión públicos hasta por 6 años. U oficio, empleo, cargo o comisión públicos hasta por 6 años. Artículo 314. Si el agente se retracta espontáneamente de sus declaraciones falsas o de su dictamen, antes de que se pronuncie resolución en la etapa procedimental en la que se conduce con falsedad, solo se le impondrá la multa a que se refiere el artículo anterior. Si no lo hiciere en dicha etapa, pero si antes de dictarse en segunda instancia, se le impondrá pena de 3 meses a 1 año de prisión. Segunda instancia, se le impondrá pena de 3 meses a 1 año de prisión.
Artículo 315. Al que aporte testigos falsos conociendo esta circunstancia, o logre que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la verdad o la oculte al ser examinado por la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, se le impondrán de 6 meses a 5 años de prisión y de 50 a 200 días multa. De 6 meses a 5 años de prisión y de 50 a 200 días multa. Artículo 316. Además de las penas a que se refieren los artículos anteriores, se suspenderá hasta por 3 años en el ejercicio de profesión, ciencia, arte u oficio al perito, intérprete o traductor, que se conduzca falsamente u oculte la verdad, al desempeñar sus funciones. Que se conduzca falsamente u oculte la verdad, al desempeñar sus funciones. Capítulo 3. Variación del nombre o domicilio. Artículo 317. Se impondrá de 6 meses a 2 años prisión o de 90 a 150 días de trabajo en favor de la comunidad, al que ante una autoridad judicial o administrativa en ejercicio de sus funciones, oculte o niegue su nombre o apellido o se atribuya uno distinto del verdadero, u oculte o niegue su domicilio o designe como tal uno distinto del verdadero. Reformado en su denominación, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Capítulo 4. Simulación de elementos de prueba. Reformado, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Artículo 318, al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad judicial, simule en su contra la existencia de antecedentes, datos, medios de prueba o pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Reformado en su denominación, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Capítulo 5. Delitos de abogados, patronos, litigantes y asesores jurídicos. Artículo 319. Se impondrán de 6 meses a 4 años de prisión, de 50 a 300 días multa y suspensión para ejercer la abogacía, por un término igual al de la pena impuesta, a quien 1. Abandone una defensa o un negocio, sin motivo justificado y en perjuicio de quien patrocina. 2. Asista o ayude a 2 o más contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o negocios conexos, o acepte el patrocinio de alguno y admita después el de la parte contraria en un mismo negocio. 3. A sabiendas, alegue hechos falsos o se apoye en leyes inexistentes o derogadas. Reformada, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. 4. Promueva cualquier incidente, recurso o medio de impugnación notoriamente improcedente, que entorpezca el juicio o cualquier otra etapa del procedimiento ordinario o del procedimiento para personas jurídicas o morales que motive su dilación. Reformada, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. 4. Como defensor de un inculpado, se concrete aceptar el cargo, sin promover elementos de prueba ni diligencias tendientes a la defensa adecuada del inculpado. Reformada, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. 5. Como defensor de un inculpado, no ofrezca ni desahogue los datos o medios de prueba fundamentales para la defensa dentro de los plazos previstos por la ley, teniendo la posibilidad de hacerlo. Reformada, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. 6. Como representante o asesor jurídico de la víctima o el ofendido, se concrete aceptar el cargo sin realizar gestiones, trámites o promociones relativas a su representación o asesoría. Reformado reubicado del segundo párrafo de la fracción vía último párrafo del mismo artículo Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Si el responsable de los delitos previstos en este artículo es un defensor o asesor jurídico particular, se le impondrá, además, la suspensión prevista en el primer párrafo de este artículo. Si es defensor público o asesor jurídico público, se le inhabilitará de 6 meses a 4 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.
de 6 meses a 4 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión. Capítulo 6. Encubrimiento por favorecimiento. Artículo 320. Se impondrán de 6 meses a 5 años de prisión y de 100 a 500 días multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en este. Reformada, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. 1. Ayude en cualquier forma al delincuente a eludir las investigaciones o a sustraerse de esta. Reformada, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. 2. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable del delito, u oculte, altere, inutilice, destruya, remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos u otros elementos de prueba o pruebas del delito. Reformada, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. 3. Oculte o asegure para el imputado, acusado o sentenciado el instrumento, el objeto, producto o provecho del delito. 4. Al que requerido por la autoridad, no proporcione la información de que disponga para la investigación del delito, o para la detención o aprehensión del delincuente. O 5. No procure por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la consumación de los delitos que se sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables. En cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables. Artículo 321. No comete el delito a que se refiere al artículo anterior, quien oculte al responsable de un hecho calificado por la ley como delito o impida que se averigüe, siempre que el sujeto tenga la calidad de defensor, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta o colateral hasta el 4º grado, por adopción, por afinidad hasta el 2º grado, cónyuge, concubina o concubinario o persona ligada con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. Ligada con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. Título 22. Delitos cometidos en el ejercicio de la profesión. Capítulo 1. Responsabilidad profesional y técnica. Artículo 322. Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en las normas sobre ejercicio profesional. Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, se les impondrá suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reiteración y estarán obligados a la reparación del daño por sus propios actos y los de sus auxiliares, cuando estos actúen de acuerdo con las instrucciones de aquellos. Cuando estos actúen de acuerdo con las instrucciones de aquellos. Capítulo 2. Usurpación de profesión. Artículo 323. Al que se atribuya públicamente el carácter de profesionista sin tener título profesional, u ofrezca o desempeñe públicamente sus servicios, sin tener autorización para ejercerla en términos de la legislación aplicable, se le impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 200 a 500 días multa. Se le impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 200 a 500 días multa. Capítulo 3. Abandono, negación y práctica indebida del servicio médico. Reformado primer párrafo, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Artículo 324. Se impondrán prisión de 6 a 12 años, de 100 a 300 días multa y suspensión para ejercer la profesión, por un tiempo igual al de la pena de prisión, al médico en ejercicio que 1. Estando en presencia de un lesionado o habiendo sido requerido para atender a éste, no lo atienda o no solicite el auxilio a la institución adecuada. O 2. Se niegue a prestar asistencia a un enfermo cuando éste corra peligro de muerte o de una enfermedad o daño más grave y, por las circunstancias del caso, no pueda recurrir a otro médico ni a un servicio de salud. Adicionado, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014.
Si la víctima u ofendido de este delito es una niña, niño, menor de edad, adolescente o persona inimputable, incapaz, adulto mayor o integrante o miembro de una comunidad o pueblo indígena, las sanciones previstas en este artículo se triplicarán. Reformado primer párrafo, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Artículo 325. Al médico que habiéndose hecho cargo de la atención de un lesionado, deje de prestar el tratamiento sin dar aviso inmediato a la autoridad competente, o no cumpla con las obligaciones que le impone la legislación de la materia, se le impondrán de 3 a 7 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Adicionado, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Si la víctima u ofendido de este delito es una niña, niño, menor de edad, adolescente o persona inimputable, incapaz, adulto mayor o integrante o miembro de una comunidad o pueblo indígena, las sanciones previstas en este artículo se triplicarán. Reformado primer párrafo, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Artículo 326. Se impondrá de 6 a 12 años de prisión y de 400 a 800 días multa al médico que. Reformada, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. 1. Realice una operación quirúrgica innecesaria o la realice con el fin de obtener un lucro o de ocultar el resultado de una intervención anterior. 2. Simule la práctica de una intervención quirúrgica. O. 3. Sin autorización del paciente o de la persona que ante la imposibilidad o incapacidad de aquel pueda legítimamente otorgarla, salvo en casos de urgencia, realice una operación quirúrgica que por su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida de un miembro o afecte la integridad de una función vital. Adicionado, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Si la víctima u ofendido de este delito es una niña, niño, menor de edad, adolescente o persona inimputable, incapaz, adulto mayor o integrante o miembro de una comunidad o pueblo indígena, las sanciones previstas en este artículo se triplicarán. Pueblo indígena, las sanciones previstas en este artículo se triplicarán. Capítulo 4. Responsabilidad de directores, encargados, administradores o empleados de centros de salud y agencias funerarias, por requerimiento arbitrario de la contraprestación. Artículo 327. Se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión, de 25 a 100 días multa y suspensión de 3 meses a 2 años para ejercer la profesión, a los directores, encargados, administradores o empleados de cualquier lugar donde se preste atención médica, que 1. Impidan la salida de un paciente, aduciendo adeudos de cualquier índole. 2. Impidan la entrega de un recién nacido, por el mismo motivo. O. 3. Retarden o nieguen la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente. La misma sanción se impondrá a los directores, encargados, administradores o empleados de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver. Agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver. Capítulo 5. Suministro de medicinas nocivas o inapropiadas. Artículo 328. Al médico o enfermera que suministre un medicamento evidentemente inapropiado en perjuicio de la salud del paciente, se le impondrán de 6 meses a 3 años de prisión, de 50 a 300 días multa y suspensión para ejercer la profesión u oficio por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. Para ejercer la profesión u oficio por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. Artículo 329. A los encargados, empleados o dependientes de una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina específicamente señalada por otra que ponga en peligro la salud o cause daño, o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el que se prescribió, se les impondrán 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 200 días multa. Capítulo 6. Responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables. Reformado, No. 10 de enero de 2014.
Artículo 329 bis. Al director responsable de obra o corresponsable de obra que autorice o permita el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva, sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial para el Distrito Federal, se le impondrá de 4 a 6 años 6 meses de prisión y de 1.000 a 10.000 días multa, así como suspensión para desempeñar profesión u oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión impuesta. Adicionado, no. 10 de enero de 2014. La misma sanción se impondrá al propietario del inmueble donde se desarrolla la construcción, su representante legal o el constructor, que teniendo conocimiento permita la edificación sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial para el Distrito Federal, con relación a la altura, número de niveles y área libre permitidas, siempre que no lo denuncie a la autoridad. Número de niveles y área libre permitidas, siempre que no lo denuncie a la autoridad. Título 23. Delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de las vías de comunicación y de los medios de transporte. Capítulo 1. Ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte. Artículo 330. Al que ponga en movimiento un medio de transporte provocando un desplazamiento sin control que pueda causar daño, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 200 días multa. De 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 200 días multa. Artículo 331. Se impondrán de 1 a 4 años de prisión y de 100 a 5.000 días multa, al que 1. Dañe, altere, interrumpa, obstaculice, destruya alguna vía o medio local de comunicación, de transporte público o de transmisión de energía. O 2. Interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación o de transporte obstaculizando alguna vía local de comunicación, reteniendo algún medio local de transporte público de pasajeros, de carga o cualquier otro medio local de comunicación. Si el medio de transporte a que se refiere este artículo estuviere ocupado por una o más personas, las penas se aumentarán en una mitad. Si alguno de los hechos a que se refiere este artículo, se ejecuta por medio de violencia, la pena se aumentará en 2/3. Estas sanciones se impondrán con independencia de las que procedan si se ocasiona algún otro ilícito. Pondrán con independencia de las que procedan si se ocasiona algún otro ilícito. Capítulo 2. Delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos. Artículo 332. Se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión o de 25 a 100 días multa al que 1. Altere o destruya las señales indicadoras de peligro, de forma que no puedan advertirlas los conductores. O 2. Derrame sustancias deslizantes o inflamables. 2. Derrame sustancias deslizantes o inflamables. Capítulo 3. Violación de correspondencia. Artículo 333. Al que abra o intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, se le impondrá de 30 a 90 días multa. No se sancionará a quien, en ejercicio de la patria potestad, tutela o custodia, abra o intercepte la comunicación escrita dirigida a la persona que se halle bajo su patria potestad, tutela o custodia. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella. Capítulo 4. Violación de la comunicación privada. Artículo 334. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le impondrán de 2 a 8 años de prisión y de 100 a 1.000 días multa. A quien revele, divulgue, utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le impondrán de 3 a 12 años de prisión y de 200 a 1.000 días multa. Se le impondrán de 3 a 12 años de prisión y de 200 a 1.000 días multa. Título 24. Delitos contra la fe pública. Capítulo 1. Producción, impresión, enajenación, distribución, alteración o falsificación de títulos al portador, documentos de crédito públicos o vales de canje. Artículo 335.
Se impondrán de 2 a 8 años de prisión y de 100 a 400 días multa, al que 1. Falsifique o altere acciones, obligaciones u otros documentos de crédito público del gobierno del Distrito Federal, o cupones de interés o de dividendos de esos títulos. O 2. Introduzca al territorio del Distrito Federal o ponga en circulación en él, obligaciones u otros documentos de crédito público, o cupones de interés o de dividendos de esos títulos, falsificados o alterados. De interés o de dividendos de esos títulos, falsificados o alterados. Artículo 336. Se impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 100 a 5.000 días multa al que, sin consentimiento de quien esté facultado para ello. 1. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere o falsifique tarjetas, títulos o documentos utilizados para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo. 2. Adquiera, utilice, posea o detente tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes y servicios, a sabiendas de que son alterados o falsificados. 3. Adquiera, utilice, posea o detente, tarjetas, títulos o documentos auténticos para el pago de bienes y servicios, sin consentimiento de quien esté facultado para ello. 4. Altere los medios de identificación electrónica de tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes y servicios. 5. Acceda a los equipos electromagnéticos de las instituciones emisoras de tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo. 6. Adquiera, utilice o posea equipos electromagnéticos o electrónicos para sustraer la información contenida en la cinta o banda magnética de tarjetas, títulos o documentos, para el pago de bienes o servicios o para disposición de efectivo, así como a quien posea o utilice la información sustraída, de esta forma. O 7. A quien utilice indebidamente información confidencial o reservada de la institución o persona que legalmente esté facultada para emitir tarjetas, títulos o documentos utilizados para el pago de bienes y servicios, o de los titulares de dichos instrumentos o documentos. 8. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere, o falsifique vales utilizados para canjear bienes y servicios. Si el sujeto activo es empleado o dependiente del ofendido, las penas se aumentarán en una mitad. Empleado o dependiente del ofendido, las penas se aumentarán en una mitad. Capítulo 2. Falsificación de sellos, marcas, llaves, cuños, troqueles, contraseñas y otros. Artículo 337. Se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y de 100 a 500 días multa, al que 1. Falsifique o altere sellos, marcas, llaves, estampillas, troqueles, cuños, matrices, planchas, contraseñas, boletos, fichas o punzones particulares. O 2. Use los objetos falsificados o alterados señalados en la fracción anterior. Las penas se aumentarán en una mitad, cuando el objeto falsificado o alterado sea oficial. Aumentarán en una mitad, cuando el objeto falsificado o alterado sea oficial. Capítulo 3. Elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos de identificación de vehículos automotores. Artículo 338. Al que elabore o altere sin permiso de la autoridad competente una placa, el engomado, la tarjeta de circulación o los demás documentos oficiales que se expiden para identificar vehículos automotores o remolques, se le impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 300 a 2.000 días multa. Las mismas penas se impondrán al que posea, utilice, adquiera o enajene, cualquiera de los objetos a que se refiere el párrafo anterior, con conocimiento de que son falsificados o que fueron obtenidos indebidamente. Conocimiento de que son falsificados o que fueron obtenidos indebidamente. Capítulo 4. Falsificación o alteración y uso indebido de documentos. Artículo 339. Al que para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado, se le impondrán de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 1.000 días multa, tratándose de documentos públicos y de 6 meses a 3 años de prisión y de 50 a 500 días multa, tratándose de documentos privados.
Las mismas penas se impondrán al que, con los fines a que se refiere el párrafo anterior, haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiera sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco. Adicionado, no. 10 de enero de 2014. A quien haga uso de un documento público o privado falso, alterado o que no sea reconocido por la autoridad que lo expidió, para la obtención de certificados relativos a la zonificación, uso del suelo o derechos adquiridos, se le impondrá de 4 a 6 años 6 meses de prisión y de 1.000 a 10.000 días multa. Pondrá de 4 a 6 años 6 meses de prisión y de 1.000 a 10.000 días multa. Artículo 340. Las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán en una mitad, cuando 1. El delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se impondrá además, destitución e inhabilitación para ocupar otro empleo, cargo o comisión públicos de 6 meses a 3 años. O 2. La falsificación sirva como medio para el comercio de vehículos robados o de sus partes o componentes. Como medio para el comercio de vehículos robados o de sus partes o componentes. Artículo 341. Se impondrán las penas señaladas en el artículo 338, al 1. Funcionario o empleado que, por engaño o por sorpresa, hiciere que alguien firme un documento público, que no habría firmado sabiendo su contenido. 2. Notario, fedatario o cualquier otro servidor público que, en ejercicio de sus atribuciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, de fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos. 3. Que, para eximirse de un servicio debido legalmente o de una obligación impuesta por la ley, exhiba una certificación de enfermedad o impedimento que no padece. 4. Médico que certifique falsamente que una persona tiene una enfermedad u otro impedimento bastante para dispensarla de prestar un servicio que exige la ley, o de cumplir una obligación que ésta impone o para adquirir algún derecho. O 5. Al perito traductor o paleógrafo que plasme hechos falsos o altere la verdad al traducir o descifrar un documento. Plasme hechos falsos o altere la verdad al traducir o descifrar un documento. Artículo 342. Se impondrán de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 1.000 días multa al que, para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsos o verdaderas. Imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsos o verdaderas. Título 25. Delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección a la fauna. Capítulo 1. Delitos contra el ambiente. Artículo 343. Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa a quien realice o permita mediante acciones u omisión la ocupación o invasión de 1. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 2. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables. 3. Una barranca. O 4. Un área verde en suelo urbano. Las penas previstas en este artículo se aumentarán en una mitad cuando la ocupación o invasión se realice con violencia, así como a quien instigue, promueva, dirija o incite la comisión de las conductas anteriores. Artículo 343 bis. Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien dolosamente haga un uso distinto al permitido del uso de suelo u obtenga un beneficio económico derivado de estas conductas. Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán en una tercera parte, cuando la conducta se lleve a cabo en, o afecte cualquiera de los siguientes lugares. 1. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 2.
El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables. 3. Una barranca. O 4. Un área verde en suelo urbano. Las penas previstas en este artículo se disminuirán en una mitad cuando, las actividades realizadas, aun siendo diferentes a las previstas en el uso de suelo correspondiente, se encuentren previstas en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, o en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables. No se considerará violatorio del uso de suelo el supuesto establecido en el artículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles. Establecido en el artículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles. Artículo 344. Se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 300 a 1,500 días multa, a quien descargue o deposite hasta 1 metro cúbico de residuos sólidos de la industria de la construcción en algún lugar no autorizado. Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien descargue o deposite más de 1 metro cúbico de residuos sólidos de la industria de la construcción en algún lugar no autorizado. Las mismas penas señaladas en el presente artículo se aplicarán a quien transporte residuos de la industria de la construcción, sin contar con el pago de derechos respectivos o sin la documentación comprobatoria que acredite su disposición final o reciclaje en un lugar autorizado por las autoridades competentes. Reformado, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por 500 días multa, debiendo reparar el daño que en su caso se hubiere provocado, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido. Artículo 344 bis. Se le impondrán de 6 meses a 5 años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, a quien extraiga suelo o cubierta vegetal, piedra o tierra natural, por un volumen igual o mayor a 2 metros cúbicos, de 1. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 2. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables. 3. Una barranca. O 4. Un área verde en suelo urbano. Barranca. O 4. Un área verde en suelo urbano. Artículo 345. Se le impondrán de 2 a 5 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente ocasione uno o más incendios que dañen 1. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 2. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables. 3. Una barranca. O 4. Un área verde en suelo urbano. Las penas previstas en este artículo se aumentarán en una mitad cuando el área afectada sea igual o mayor a 5 hectáreas o se afecten recursos forestales maderables en una cantidad igual o mayor a 1000 metros cúbicos rollo total árbol. Artículo 345 bis. Se le impondrán de 3 meses a 5 años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles. Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas en el párrafo anterior se hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes lugares, competencia del Distrito Federal. 1. En un área natural protegida. 2. En un área de valor ambiental. 3. En suelo de conservación. 4.
En una barranca. O 5. En un área verde en suelo urbano. Reformado, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por 500 días multa, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido. Artículo 345 ter. Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa a quien transporte hasta 4 metros cúbicos de madera en rollo o su equivalente en madera aserrada. Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas en el párrafo anterior sean producto o se hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes lugares, competencia del Distrito Federal. 1. En un área natural protegida. 2. En un área de valor ambiental. 3. En suelo de conservación. 4. En una barranca. O 5. En un área verde en suelo urbano. Barranca. O 5. En un área verde en suelo urbano. Artículo 346. Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente 1. Emita gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, provenientes de fuentes fijas ubicadas en el Distrito Federal o de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal. 2. Descargue, deposite o infiltre aguas residuales, residuos sólidos o industriales no peligrosos, líquidos químicos o bioquímicos. 3. Descargue, deposite o infiltre residuos sólidos, líquidos o industriales de manejo especial, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal. 4. Genere emisiones de energía térmica o lumínica, olores, ruidos o vibraciones, provenientes de fuentes fijas ubicadas en el Distrito Federal o de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal. 5. Realice actividades riesgosas de las previstas en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal. 6. Genere, maneje o disponga residuos sólidos o industriales no peligrosos conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal. Las penas previstas en este artículo se impondrán siempre que se ocasionen daños a la salud de las personas o uno más ecosistemas o sus elementos y se aumentarán en una mitad cuando las conductas descritas en las fracciones anteriores se realicen dentro de a. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. B. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables. C. Una barranca. D. Una zona de recarga de mantos acuíferos. O. Un área verde en suelo urbano. Reformado, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 18 de diciembre de 2014. Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por 500 días multa, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido. Responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido. Capítulo 2. Delitos contra la gestión ambiental. Artículo 347. Se le impondrán de 6 meses a 5 años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, al que realice el cambio provisional de aditamentos o equipos de cualquier vehículo automotor, con el objeto de obtener uno o más documentos que acrediten la aprobación de la verificación vehicular prevista en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal. Artículo 347 bis.
Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, al que 1. Altere, permita la alteración u opere en forma indebida cualquier equipo o programa utilizado para la verificación vehicular prevista en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal. 2. Venda uno o más documentos que acrediten la aprobación de la verificación vehicular prevista en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal. O 3. Posea o use un documento que acredite la aprobación de la verificación vehicular, que no haya sido expedido o solicitado con base en el procedimiento establecido para la operación de los centros de verificación vehicular autorizados. Artículo 347 ter. Se le impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y de 20 a 500 días multa. 1. Al propietario, responsable, técnico, empleado o prestador de servicios, dentro de los centros de verificación vehicular, que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba dinero o cualquier otra dádiva para la aprobación de la verificación vehicular, o por cualquier motivo cobre una cantidad superior a la autorizada oficialmente. Y 2. En calidad de usuario del servicio de verificación vehicular, ofrezca, prometa o entregue dinero o cualquier otra dádiva, con el fin de obtener la aprobación de la verificación vehicular obligatoria. Artículo 347 quater. Se le impondrán de 6 meses a 5 años de prisión y de 1,000 a 3,000 días multa, al que obtenga una autorización proveniente de cualquier autoridad ambiental del Distrito Federal, a partir de información falsa o de uno o más documentos falsos o alterados. Artículo 347 quintus. Se les impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y de 20 a 500 días multa a los prestadores y laboratorios de servicios ambientales, que proporcionen documentos o información falsa u omitan datos con el objeto de que las autoridades ambientales otorguen o avalen cualquier tipo de permiso, autorización o licencia. Las penas previstas en este artículo se impondrán, siempre que la autoridad ambiental haya otorgado el permiso, autorización o licencia de que se trate. Ambiental haya otorgado el permiso, autorización o licencia de que se trate. Capítulo 3. Disposiciones comunes a los delitos previstos en el presente título. Artículo 348. El juez de oficio o a petición de parte, podrá reducir las penas correspondientes para los delitos previstos en este título, hasta en 3/4 partes, cuando el agente haya restablecido las condiciones de los elementos naturales afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse la conducta, y cuando ello no sea posible, ejecutando las acciones u obras que compensen los daños ambientales que se hubiesen generado. A efecto de que pueda acreditarse el supuesto de procedencia de la mencionada atenuante, deberá constar en el expediente respectivo dictamen técnico favorable emitido por la autoridad ambiental competente en el Distrito Federal. En los casos en que la persona procesada demuestre mediante dictamen técnico, que se ha reparado totalmente el daño ambiental causado y que además se han llevado a cabo acciones tendientes a favorecer el equilibrio ecológico o a establecer medidas permanentes de protección a un ecosistema, el juez podrá determinar que no se le imponga sanción penal alguna. Solo se podrá hacer uso de este beneficio por una sola vez. Solo se podrá hacer uso de este beneficio por una sola vez. Artículo 349. Para los efectos del presente título, la reparación del daño se ordenará a petición del Ministerio Público u oficiosamente por el juez, e incluirá además: 1. La realización de las acciones necesarias para restaurar las condiciones de los elementos naturales afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse el delito, cuando ello no sea posible, la ejecución de acciones u obras que permitan compensar los daños ambientales que se hubiesen generado, y si ninguna de ellas fuera posible, el pago de una indemnización que se integrará a los recursos del Fondo Ambiental Público previsto en la Ley Ambiental del Distrito Federal. A fin de determinar el monto de la indemnización a que se refiere esta fracción, el juez deberá considerar los daños ambientales ocasionados, el valor de los bienes afectados y el derecho de toda persona de tener un ambiente sano.
debiendo apoyarse en todo caso, en un dictamen técnico emitido por la autoridad ambiental competente para fijar el monto de la indemnización correspondiente, la cual en ninguno de los casos deberá ser inferior al valor de los bienes afectados o de los beneficios obtenidos por la conducta. 2. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, que hubieran dado lugar al delito ambiental respectivo. Artículo 349 bis. Tratándose de los delitos previstos en este título, el trabajo a favor de la comunidad, consistirá en actividades relacionadas con la protección al ambiente o la restauración de los recursos naturales. Artículo 349 ter. En caso de concurso de delitos, en lo referente a la reparación del daño, tiene preferencia la derivada del delito ambiental, sobre el daño patrimonial, con excepción de la reparación del daño a la salud, a la vida o a la integridad de las personas. La reparación del daño a la salud, a la vida o a la integridad de las personas. Artículo 350. Cuando en la comisión de un delito previsto en este título, intervenga un servidor público en ejercicio, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor, la pena de prisión se aumentará en una mitad y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión, en los términos del artículo 258 de este Código. Capítulo 4. Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos. Reformado, primer párrafo, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 8 de octubre de 2014. Artículo 350 bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 100 días multa. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano, se incrementarán en una mitad las penas señaladas. Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no serán considerados plaga. Reformado, primer párrafo, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 8 de octubre de 2014. Artículo 350 ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de 2 a 4 años de prisión y de 200 a 400 días multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de este Código. En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a este capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. Estará a lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. Título 26. Delitos contra la democracia electoral. Capítulo único. Delitos electorales. Artículo 351. Para los efectos de este capítulo, se entiende por 1. Funcionarios electorales, quienes en los términos de la legislación electoral del Distrito Federal integren los órganos que cumplen funciones públicas electorales. 2. Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas locales, y sus representantes ante los órganos electorales, en los términos de la legislación electoral del Distrito Federal. 3. Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente. 4. Documentos públicos electorales. Las boletas electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos distritales, de los consejos que funjan como cabecera de delegación y, en general, todos los documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y
5. Materiales electorales. Los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral o en los procesos de participación ciudadana. Durante la jornada electoral o en los procesos de participación ciudadana. Artículo 352. Al servidor público que incurra en la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente capítulo, se le impondrá, además de las penas señaladas, la destitución del cargo y la inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar o ocupar cualquier cargo, empleo o comisión. Al que incurra en la comisión de cualquiera de los delitos a que se refiere este título, se le impondrá además suspensión de derechos políticos por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. A suspensión de derechos políticos por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. Artículo 353. Se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y de 100 a 500 días multa, a quien 1. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley. 2. Vote más de una vez en una misma elección. 3. Haga proselitismo o presione a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas, en las áreas aledañas, o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto. 4. Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. 5. Recoja, sin causa justificada por la ley, credenciales para votar, durante las campañas electorales o el día de la jornada electoral. 6. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa. 7. El día de la jornada electoral o proceso de participación ciudadana, viole a otro el secreto del voto. 8. Vote con una credencial para votar con fotografía de la que no sea titular. 9. El día de la jornada electoral o proceso de participación ciudadana, coarte al elector su libertad para emitir el voto. 10. Introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales. Se apodere, destruya o altere boletas, documentos o materiales electorales o impida de cualquier forma su traslado o entrega a los órganos electorales. 11. Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de la intención o el sentido de su voto. 12. Indebidamente impida la instalación, apertura o cierre de una casilla. 13. Durante los 8 días previos a las elecciones o en los procesos de participación ciudadana y hasta la hora oficial del cierre de las casillas, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos. O 14. Viole o altere paquetes o sellos con los que se resguarden documentos electorales. Viole o altere paquetes o sellos con los que se resguarden documentos electorales. Artículo 354. Se impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 500 días multa, al funcionario electoral que 1. Se abstenga de cumplir con las obligaciones propias de su encargo, en perjuicio del proceso electoral o de participación ciudadana de que se trate. 2. Obstruya el desarrollo normal de la votación. 3. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales. 4. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales. 5. En ejercicio de sus funciones, ejerza presión sobre los electores y los induzca de manera manifiesta a votar por un candidato, partido o planilla determinada, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados. 6. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación. 7. Sin causa justificada expulse u ordene el retiro de la casilla electoral de un funcionario electoral, de representantes de un partido político, de una planilla, o coarte los derechos que la ley les concede. 8.
permita o tolere que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales. O 9. Propale, de manera pública, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. En torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. Artículo 355. Se impondrán de 4 a 9 años de prisión y de 250 a 400 días multa, al funcionario electoral que altere, expida, sustituya, destruya o haga mal uso de documentos públicos electorales o archivos oficiales computarizados o relativos al registro de electores que corresponda. Computarizados o relativos al registro de electores que corresponda. Artículo 356. Se impondrán de 1 a 6 años de prisión y de 100 a 500 días multa, al funcionario partidista, al candidato o al funcionario de las agrupaciones políticas, que 1. Ejerza presión sobre los electores o los induzca a la abstención, o a votar por un candidato, partido o planilla determinada, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados. 2. Realice propaganda electoral o actos de campaña mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral. 3. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales. 4. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma o con ese fin amenace o ejerza violencia física sobre los funcionarios electorales. 5. Propale de manera pública, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. 6. Impida la instalación, apertura o cierre de una casilla. 7. Obtenga o utilice fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral, a sabiendas de esta circunstancia. O 8. Se exceda en el monto de los topes para gastos de campaña establecidos de acuerdo con los criterios legalmente autorizados, con anterioridad a la elección. Los criterios legalmente autorizados, con anterioridad a la elección. Artículo 357. Se impondrán de 1 a 9 años de prisión y de 200 a 600 días multa, al servidor público que, en los procesos electorales de carácter local. 1. Obligue a sus subordinados a emitir sus votos a favor de un partido político candidato o planilla, o a la abstención. 2. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de un partido político, candidato o planilla. 3. Destine, sin causa justificada fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un partido político, candidato o planilla. 4. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos, candidato o planilla, a través de sus subordinados, dentro del tiempo correspondiente a sus labores. O 5. Realice o permita cualquier acto de campaña electoral fuera de los casos permitidos por la ley, o instale, pegue, cuelgue, fije o pinte propaganda electoral en el interior o exterior de muebles o inmuebles pertenecientes o arrendados por los órganos de gobierno del Distrito Federal. Pertenecientes o arrendados por los órganos de gobierno del Distrito Federal. Artículo 358. Se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 500 días multa, a quien por cualquier medio falsifique o altere los listados nominales o credenciales para votar. Cualquier medio falsifique o altere los listados nominales o credenciales para votar. Artículo 359. Se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión o 100 a 300 días multa y, en su caso, destitución e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión, al servidor público que se apodere, destruya, retire, borre, suprima, oculte o distorsione la propaganda de algún candidato, partido o planilla, en contravención a las normas de la materia durante el proceso electoral y hasta la jornada electoral. A las normas de la materia durante el proceso electoral y hasta la jornada electoral. Artículo 360.
Se impondrán de 2 a 9 años de prisión y de 100 a 600 días multa, al funcionario partidista, funcionario de las agrupaciones políticas locales, integrantes de asociaciones civiles, o a los organizadores de actos de campaña que, para apoyar a un partido político o un candidato, aprovechen ilícitamente fondos, bienes o servicios públicos. O, aprovechen ilícitamente fondos, bienes o servicios públicos. Título 27. Delitos contra la seguridad de las instituciones del Distrito Federal. Capítulo 1. Rebelión. Artículo 361. Se impondrá de 2 a 10 años de prisión, a los que con violencia y uso de armas traten de 1. Reformar, destruir, impedir o coartar la integración de las instituciones constitucionales del Distrito Federal o su libre funcionamiento. O 2. Separar o impedir el desempeño de su cargo al jefe de gobierno del Distrito Federal, algún jefe delegacional, diputado de la Asamblea Legislativa o servidor público que desempeñe funciones jurisdiccionales. No se impondrá la pena por el delito de rebelión a los que depongan las armas antes de ser detenidos, salvo que hubieran cometido otros delitos durante la rebelión. Detenidos, salvo que hubieran cometido otros delitos durante la rebelión. Capítulo 2. Ataques a la paz pública. Artículo 362. Se les impondrán de 2 a 7 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública. La reincidencia se estará a lo que establezca este código. La reincidencia se estará a lo que establezca este código. Capítulo 3. Sabotaje. Artículo 363. Se impondrán de 5 a 15 años de prisión, y suspensión de derechos políticos de 1 a 7 años, al que con el fin de trastornar la vida económica, política, social o cultural del Distrito Federal o para alterar la capacidad del gobierno para asegurar el orden público. 1. Dañe, destruya o entorpezca las vías de comunicación del Distrito Federal. 2. Dañe o destruya centros de producción o distribución de bienes básicos o instalaciones de servicios públicos. 3. Entorpezca ilícitamente servicios públicos. 4. Dañe o destruya elementos fundamentales de instituciones de docencia o investigación. O 5. Dañe o destruya recursos esenciales que el Distrito Federal tenga destinados para el mantenimiento del orden público. Que el Distrito Federal tenga destinados para el mantenimiento del orden público. Capítulo 4. Motín. Artículo 364. Se impondrá prisión de 6 meses a 7 años a los que, para conseguir que se les reconozca o conceda algún derecho, en forma tumultuaria. 1. Amenacen a la autoridad para obligarla a tomar alguna determinación. O 2. Por medio de violencia en las personas o sobre las cosas, perturben el orden público. Medio de violencia en las personas o sobre las cosas, perturben el orden público. Capítulo 5. Sedición. Artículo 365. Se impondrá de 6 meses a 8 años de prisión, a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las siguientes finalidades. 1. Reformar, destruir, impedir o coartar la integración de las instituciones constitucionales del Distrito Federal o su libre ejercicio. O 2. Separar o impedir el desempeño de su cargo al jefe de gobierno del Distrito Federal, algún jefe delegacional o diputado de la Asamblea Legislativa o a servidor público que desempeñe funciones jurisdiccionales. La pena se aumentará en una mitad para quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición. Compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición.